Bueno, comenzaremos con la palpación de la región del codo. Buscaremos primero la temperatura de la zona, haremos una palpación superficial y luego una palpación profunda. Primero buscaremos la temperatura del paciente, miraremos la zona, inspeccionaremos la zona, buscaremos si hay edema, inflamaciones, fluctuaciones. En cuanto a los relieves óseos, comenzaremos del lado medial con el epicóndilo medial. En esta zona se inserta el tendón común de los músculos epicondilios mediales y puede ser zona de dolor. ¿Molesta? ¿Te duele? No. Por alguna patología como una epitrocleitis o el famoso nombrado codo de golfista. Del lado lateral encontraremos el epicóndilo lateral también con la inserción del tendón común de los epicondilios laterales, y si aparece dolor en la zona estaremos con una epicondilitis o justamente la patología del codo del tenista. En el medio encontraremos el olecranon, una superficie saliente, y las tres superficies van a formar un triángulo de base superior donde en extensión estos tres puntos se van a alinear. Es importante tenerlos en cuenta, su ubicación, por si aparece alguna patología. Entre el epicóndilo medial y el olecranon vamos a encontrar el canal por donde discurre el nervio cubital. Puede aparecer dolor también en esta zona. Luego, en cuanto a relieves óseos, vamos a palpar las diáfisis, cuerpo de lo que es el radio y lo que es el cúbito, hasta toda su extensión que termina en las apófisis estiloides de los mismos. También encontraremos la cabeza radial si le pedimos al paciente que haga una pronosupinación y sentiremos debajo de nuestros dedos la cabeza del radio moviéndose. Todas las partes blandas, en la cara anterior del brazo palparemos la musculatura del bíceps y en la fosa cubital palparemos su tendón. Luego el músculo tríceps en la parte posterior del codo, insertándose en el olecranon, su tendón, y en el antebrazo encontraremos el grupo muscular anterior, después el grupo muscular posterior. Lo palparemos en sus superficies. Para la palpación de los huesos de la mano, comenzaremos con los huesos del carpo. En la primera fila encontraremos el escafoides en la columna del pulgar, luego el semilunar. Para sentirlo más, podemos pedirle al paciente una flexión de la mano, donde lo sentiremos en la parte posterior. Luego seguiremos con el hueso piramidal, bien debajo de la apófisis estiloides cubital, y luego con el pisiforme que se encuentra por encima. En la segunda fila encontraremos el trapecio, trapezoide. El hueso grande se va a encontrar bien en el medio de la mano, correspondiendo con la tercera fila de los dedos. Luego encontraremos al ganchoso. Y esta es la segunda fila del carpo, completamos primera y segunda fila. Luego podremos empezar a palpar los metacarpianos. El primer metacarpiano en su extensión, segundo metacarpiano, el tercero, palpando anterior y posterior, cara palmar y cara dorsal, cuarto metacarpiano, quinto metacarpiano. Luego, las falanges de los dedos, primera y segunda del pulgar, y las tres falanges correspondientes a los últimos 4 dedos. En esta prueba evaluaremos la estabilidad ligamentosa de la articulación del codo, tanto para los ligamentos colaterales laterales como para los mediales, recordando las maniobras que utilizamos en rodilla, o haciendo fuerza en varo o en valgo según corresponda. Iniciaremos tomando por debajo del brazo del paciente y por encima de la muñeca. Lo que haremos para evaluar los ligamentos colaterales laterales es una fuerza contraria con las manos, mirando si no hay apertura de la línea interarticular excesiva o si el paciente presenta dolor. Para evaluar los ligamentos colaterales mediales haremos una fuerza contraria y el mismo movimiento, realizando una fuerza hacia afuera del codo. En esta maniobra lo que haremos es provocar la sensibilidad en el nervio cubital, en su trayecto que está ubicado en el canal entre el epicóndilo medial y el olecranon. Lo que haremos es percutir la zona y la prueba es positiva si el paciente siente un hormigueo en su recorrido por el antebrazo hasta la mano.
En esta maniobra lo que haremos es buscar provocar dolor mediante la extensión de la muñeca. Vos vas a realizar una extensión, ¿sí? Llevando la mano para atrás, y lo que yo voy a hacer es resistir al movimiento, ¿sí? Muy bien, realizamos la prueba, aflojo, una vez más, fuerza, fuerza, muy bien. Si el paciente presenta dolor en la zona lateral de inserción del tendón común de los epicóndilos laterales, estamos frente a una prueba positiva para el codo de tenista. Para la prueba del lado medial, para la tendinopatía o el codo de golfista, lo que haremos es flexionar, ¿sí? Y yo te voy a resistir el movimiento, ¿está? Muy bien. Realizo la flexión, es aflojo, una vez más. Si el paciente presenta dolor, puede haber una inflamación del tendón o una tendinopatía. Para la prueba del flexor común de los dedos superficial, lo que haremos es pedirle al paciente que haga una flexión de la interfalángica proximal, ¿sí? Muy bien, hacemos el movimiento, ¿sí o no? Muy bien, aflojo. Si puede realizar el paciente la prueba, el tendón está indemne, y si le cuesta o no la puede realizar, puede ser que el tendón esté lesionado. Para el flexor profundo de los dedos, lo que haremos es flexionar solamente la interfalángica distal, ¿sí? Muy bien, yo te voy a estabilizar y hacemos el movimiento. Muy bien. La prueba es positiva si el paciente no puede realizar la flexión de la interfalángica distal. En esta prueba lo que haremos es percutir sobre la zona donde pasa el nervio mediano en el túnel carpiano. Al realizar la maniobra, el paciente puede experimentar una sensación de incomodidad, molestia o de adormecimiento en la zona de inervación de este nervio. En esta prueba le pediremos al paciente que haga una hiperflexión, ¿sí? De esta manera le va a mantener 1 minuto en esta posición. La prueba es positiva si el paciente presenta adormecimiento, disestesias o molestias al mantener la posición, ya que en esta posición el nervio mediano podría estar comprimido en la zona del túnel carpiano. Ahora en esta maniobra le pediremos al paciente que junte las palmas, que haga una hiperflexión y que mantenga la posición durante 1 minuto. La prueba es positiva si el paciente presenta molestias, dolor o disestesias, ya que en esta posición el nervio mediano se encuentra elongado. Para esta maniobra le pediremos al paciente que, llevando el pulgar hacia adentro, provoque una oclusión de la mano, lo abrace al pulgar y con cuidado haga una desviación cubital o que lleve la mano hacia abajo, ¿sí? Bien, aflojo. En esta maniobra se produce la elongación del extensor corto del pulgar y el abductor largo, y se utilizan los exámenes de la stenosinovitis estenosantes. En esta prueba lo que haremos es pedirle al paciente que sostenga un papel entre el pulpejo del pulgar y el lado radial del índice. De esta manera intentaremos sacarle el papel, y si el paciente realiza una flexión de la interfalángica distal del pulgar, significa que hay una debilidad del aductor largo del pulgar por una lesión en el nervio mediano.